Todavía recuerdo el sonido exacto del reloj de la sala del tribunal. Tic, tac, tic, tac. Mi esposo estaba sentado a 3 asientos de mí en el Tribunal de Relaciones Familiares del Condado de Montgomery en Dayton, Ohio, el 18 de marzo de 2024. Una mañana lluviosa de lunes. Él se veía relajado. Yo me veía como cada estereotipo que la gente se imagina cuando escucha las palabras mujer divorciada de edad avanzada. Un saco gris de Kohl's, lentes de lectura, una libreta descansando en mi regazo. Nada extraordinario. Entonces Gerardo se reclinó en su silla y sonrió. No una sonrisa amistosa, el tipo de sonrisa que la gente usa cuando cree que el juego ya terminó. Su abogado estaba organizando papeles mientras Gerardo me miraba de reojo y sacudía la cabeza. Ella no sería nada sin mí. Ni siquiera bajó mucho la voz. Una pareja sentada detrás de nosotros lo escuchó. El alguacil probablemente también lo escuchó. Y por un segundo sentí algo que no había sentido en años: vergüenza. No porque lo que dijo fuera verdad, sino porque durante 31 años yo había ayudado a crear la versión de Gerardo Peralta en la que todos creían: el contratista exitoso, el empresario hecho a sí mismo, la historia de éxito local, y ahora él estaba parado en la cima de esa historia mientras fingía que yo nunca existí. Es curioso lo rápido que la gente reescribe la historia. Mi nombre es Laura Peralta, tengo 58 años y hasta hace poco pensaba que sabía exactamente cómo terminaría mi vida. Nada dramático, sin tribunales. Ciertamente no con la mitad del condado cotilleando sobre mi divorcio. Imaginé que Gerardo y yo nos jubilaríamos, consentiríamos a los nietos, algún día nos quejaríamos del precio de la gasolina y discutiríamos sobre a qué restaurante ir después de la iglesia. La vida tenía otros planes. 3 años antes, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles pequeños: Gerardo quedándose hasta más tarde en la oficina, viajes de negocios adicionales, camisas nuevas, más locución. Un hombre que ha estado casado más de 30 años no empieza de repente a preocuparse por lociones de diseñador sin ninguna razón. Una noche le pregunté al respecto mientras metía los platos al lavavajillas: ¿tienes algún lugar especial a donde ir? Él se rió. Tal vez solo quiero verme bien. A las 7:30 de un martes no me dio una respuesta real. Eso debió habérmelo dicho todo. Pero cuando has pasado décadas construyendo una vida con alguien, tu cerebro se vuelve muy bueno para protegerse a sí mismo. Buscas excusas para todo. Te dices a ti misma que estás imaginando problemas. Te dices que mañana todo se sentirá normal otra vez. Luego, un día, lo normal desaparece por completo. Me enteré de lo de Melissa durante una recaudación de fondos comunitaria en el Centro de Convenciones de Dayton. No estaba husmeando, no estaba investigando. Llevaba un plato de pollo seco y ensalada de papa cuando escuché a 2 mujeres hablar cerca de la mesa de postres. Una dijo: escuché que Gerardo llevó a Melissa o a Columbus el fin de semana pasado. La otra se rió. His wife doesn't know. Todavía recuerdo estar parada allí sosteniendo ese plato de cartón. Nadie me notó. Ellas simplemente siguieron hablando. De repente, sentí que la habitación se calentaba demasiado. Ese fue el momento en que mi matrimonio terminó. El papeleo legal llegó meses después. La parte emocional ocurrió al lado de una charola de brownies. Cuando confronté a Gerardo, no lo negó. Eso dolió más que si lo hubiera hecho. Se sentó hasta la mesa de nuestra cocina, bebiendo café de una taza de los Cincinnati Reds, y dijo: no planeaba decírtelo así, como si hubiera una mejor manera, como si existiera una presentación de PowerPoint que de alguna forma hiciera la traición más fácil de digerir. Me reí, no porque algo fuera gracioso, sino porque genuinamente no sabía qué más hacer. ¿No planeabas decírtelo? Él se quedó mirando la mesa. Simplemente pasó. Cada cónyuge infiel en este país debe asistir al mismo seminario de entrenamiento. Todos usan exactamente las mismas frases. Simplemente pasó. Nos distanciamos. No quería lastimarte. Mientras tanto, alguien pasó meses tomando decisiones conscientes.
Esa conversación duró tal vez 20 minutos, 31 años reducidos a 20 minutos. Después de eso, Gerardo se mudó a un departamento cerca de la Interestatal 675. Melissa tenía 41 años. Me enteré de eso por la demanda de divorcio. Uno aprende muchos detalles extraños durante un divorcio, cosas que nadie quiere saber realmente. Durante los meses siguientes, los amigos llamaban, algunos con buenas intenciones, otros por simple curiosidad. Unos pocos trataban toda la situación como si fuera un programa de televisión. Una tarde, mi vecina Carolina me trajo una lasaña congelada de Kroger. Se sentó hasta la mesa de mi cocina y dijo, «Nunca entendí cómo Gerardo construyó esa empresa de la nada». Casi me río. No porque Carolina estuviera equivocada, sino porque creía genuinamente en el mito. Todos lo hacían. La verdad era mucho menos emocionante. Allá por 1995, Constructora Peralta no era un negocio próspero. Era un desastre. Gerardo tenía talento. Siempre le reconoceré eso. Sabía de construcción. Sabía tratar con la gente. Lo que no sabía era de contabilidad, impuestos, presupuestos ni papeleo. La empresa estuvo a punto de colapsar durante su segundo año. Yo trabajaba a medio tiempo en una firma de consultoría regional. Luego, cada tarde, llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba a los niños con la tarea y pasaba horas cuadrando las cuentas de la empresa en la mesa de nuestro comedor. Hubo noches en las que no me acostaba hasta la medianoche, a veces más tarde. Mientras tanto, Gerardo se convirtió en la cara pública del negocio. Los clientes lo veían a él, los empleados lo veían a él, los proveedores lo veían a él. Nadie veía a la mujer detrás de las montañas de facturas, y sinceramente no me importaba. Al menos no en ese entonces. No se supone que el matrimonio sea una competencia. Te apoyas mutuamente. Así lo veía yo. Quizá ese fue mi error. Para cuando comenzaron los trámites del divorcio, Gerardo ya se había creído su propia leyenda. Genuinamente pensaba que lo había construido todo solo. Lo extraño es que una parte de mí todavía se preocupaba por él. No por la versión sentada en el tribunal, sino por la versión más joven. El hombre que solía bailar conmigo en la cocina mientras el espagueti hervía en la estufa. El padre que entrenaba al equipo infantil de béisbol. El esposo que una vez manejó en medio de una tormenta de nieve solo porque mencioné que tenía antojo de chocolate caliente. Esos recuerdos no desaparecen solo porque alguien te lastima. Eso era lo que hacía que todo fuera tan difícil. El enojo habría sido más fácil. El odio habría sido más sencillo. En cambio, seguía cargando con el duelo. Y el duelo es pesado, especialmente cuando lo cargas sola. A medida que se acercaba la audiencia judicial, Gerardo se mostraba cada vez más confiado. Su abogado presentaba mociones exigiendo una división de bienes muy favorable para él. Mis amigos me decían que Gerardo ya estaba hablando de su vida después del divorcio. Según un conocido mutuo, describía el resultado como un simple trámite. Un trámite, como si 31 años pudieran archivarse como un recibo viejo. Una semana antes de la audiencia, me senté sola en la oficina de mi casa a revisar cajas de documentos, registros fiscales, archivos de seguros, papeleo comercial antiguo, décadas de papel. No estaba buscando venganza. Todavía no. Buscaba claridad. Algo no cuadraba. Algo que Gerardo parecía haber olvidado o tal vez nunca entendió en primer lugar. Me quedé mirando una carpeta desgastada con fecha de 1995. La etiqueta apenas era legible. Dentro había documentos de los que ninguno de los dos había hablado en años. Abrí la carpeta y, por primera vez, desde que comenzó el divorcio, sentí un pequeño cambio. No victoria, no confianza, solo curiosidad, porque enterrado dentro de esos papeles había un pedazo de nuestra historia que Gerardo había pasado por alto por completo. Y si mi memoria no me fallaba, podría cambiarlo todo. La carpeta estuvo en mi escritorio casi 2 días antes de que la abriera de nuevo. Eso puede sonar extraño. Uno pensaría que si había una posibilidad de que contuviera algo importante, habría revisado cada página de inmediato. Pero el divorcio tiene una forma de drenarte la energía.
Incluso las decisiones más simples pueden sentirse agotadoras. Ese miércoles por la mañana preparé café, alimenté a mi Golden Retriever, Bailey, y me senté en la oficina de mi casa con vista al jardín trasero. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana. Abrí la carpeta. Dentro había actas de constitución, contratos de préstamo, registros fiscales antiguos y notas escritas a mano de casi 30 años atrás. El papel olía a viejo, no de mala manera, solo a olvidado. El primer documento me transportó de inmediato a 1995. Gerardo y yo estábamos en nuestros 20 entonces. Teníamos 2 hijos pequeños, una hipoteca y más optimismo que dinero. Constructora Peralta llevaba operando menos de 2 años. El negocio se veía prometedor desde afuera. Por dentro era un caos. Un mes teníamos mucho trabajo. Al mes siguiente nos las veíamos negras para pagar las cuentas. Recordé estar sentada en la mesa de nuestro comedor después de que los niños se durmieron, rodeada de recibos y facturas. Gerardo llegaba a casa exhausto de las obras. Yo le entregaba reportes que mostraban qué clientes no habían pagado. Él asentía y decía, ya lo resolveremos. A veces lo hacíamos, a veces apenas lo lográbamos. Luego vino la crisis. Un cliente comercial importante se declaró en quiebra. De la noche hasta la mañana, Constructora Peralta perdió casi $180,000 en ingresos previstos. Para una pequeña empresa en 1995, eso era devastador. Recuerdo el día en que Gerardo cruzó la puerta principal cargando una caja de cartón llena de papeles. Estaba pálido. ¿Qué pasó? Ya se hemos estado. Le pregunté. Se sentó pesadamente. Puede que estemos acabados. En ese momento pensé que estaba exagerando. No era así. La empresa se estaba ahogando. Los préstamos estaban vencidos. Los proveedores exigían el pago. Los empleados esperaban sus cheques. Durante semanas apenas dormimos. Al final, usé el dinero de una herencia que me dejó mi padre. Mi papá había pasado 40 años trabajando en una planta de fabricación a las afueras de Dayton. Cuando falleció, me dejó una modesta herencia. Nada que cambiara la vida drásticamente. Unos $240,000. En ese momento, Gerardo y yo acordamos usar la mayor parte para rescatar la empresa. Nunca me arrepentí de esa decisión, al menos no entonces. Lo que había olvidado era cómo se había estructurado ese rescate. Ahí es donde la carpeta se volvió importante. Página tras página me traía detalles en los que no había pensado en años. Luego encontré una nota adhesiva amarilla pegada a un acuerdo. Escrito con tinta azul había 3 palabras. Pregúntale a Sara primero. Sonreí. Sara Nájera, nuestra contadora, el ser humano más cauteloso que he conocido. Sara se preocupaba por todo. La exposición fiscal, la responsabilidad legal, la documentación de respaldo para la documentación. En 1995, ella insistió en que si mi herencia se iba a usar para estabilizar la empresa, los porcentajes de propiedad debían reflejar esa inversión. Recordé la conversación de repente. Estábamos sentadas en la pequeña oficina de Sara, arriba de una ferretería. Sara miró por encima de sus lentes y dijo, si Laura aporta el capital, debe haber protección legal. Gerardo odiaba el papeleo. Hizo un gesto despectivo con la mano. Lo que sea con tal de que sigamos operando. Sara no sonrió. Así no es como funciona la sociedad. En ese momento, Gerardo estaba enfocado en sobrevivir, no en los detalles. Firmó lo que le pusieron enfrente. Me quedé mirando la página de las firmas, y ahí estaba. La firma de Gerardo, mi firma, la firma de Sara como testigo. El recuerdo me golpeó como un camión. La llamé de inmediato. Respondió al segundo tono. Laura. Hola, Sara. Una breve pausa. ¿Cómo lo estás llevando? Todos hacían esa pregunta durante un divorcio. Nadie quería realmente la respuesta completa. Ahí voy. Me lo imagino. Luego le expliqué lo que había encontrado. Sara se quedó muy callada. ¿Todavía tienes todo eso? Creo que sí. No tires ni una sola página. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Otra pausa. Porque no creo que Gerardo recuerde lo que pasó.
Para el jueves por la tarde ya estaba sentada frente a Sara en su oficina. Se había jubilado recientemente, pero todavía trabajaba a medio tiempo para algunos clientes de hace muchos años. La oficina se veía exactamente igual, los mismos archiveros, la misma cafetera vieja, el mismo calendario enmarcado de los Cleveland Guardians. Sara pasó casi 2 horas revisando los documentos. De vez en cuando asentía. De vez en cuando tomaba notas. Finalmente se reclinó en su silla. Bueno, eso nunca era una buena señal. ¿Qué? Tenías razón. ¿Con respecto a qué? Gerardo no tiene la menor idea. Sentí que se me oprimía el estómago. ¿La menor idea de qué? Sara deslizó un documento sobre el escritorio. De la propiedad. Miré hacia abajo, luego miré otra vez, y después una tercera vez, porque honestamente pensé que estaba leyendo mal. Según el acuerdo de reestructuración firmado en 1995, mi herencia no se manejó como un préstamo. Se había tratado como una inversión de capital, una muy grande. Los porcentajes de propiedad se habían ajustado en consecuencia. Me quedé mirando la página. Sara señaló una sección cerca de la parte inferior. Lee eso. Lo hice. Luego lo leí de nuevo. De repente, la habitación se sintió en silencio. Esto no puede ser correcto. Lo es. But Greg always said. Sé lo que Gerardo siempre decía. Sara se quitó los lentes. Gerardo dice muchas cosas. Por primera vez en meses me reí. Una risa real, no nerviosa, no forzada. Sara sonrió. Hay más. Esas 2 palabras borraron de inmediato mi sonrisa. ¿Qué más? Abrió otra carpeta. Dentro había informes anuales de propiedad, enmiendas corporativas, registros de acciones, documentos que abarcaban décadas. Sara señaló una página. Estos fueron presentados correctamente. Miré, parpadeé y volví a mirar. Cada año, cada presentación, cada enmienda. La estructura de propiedad permanecía sustancialmente sin cambios, sin correcciones, sin transferencias, sin modificaciones, nada. Legalmente hablando, el papeleo era sólido. Me sentí abrumada, no emocionada. Abrumada porque de repente todo el divorcio se veía diferente. Durante meses me había estado preparando para perder cosas. La casa, los fondos de jubilación, la seguridad financiera. Ahora ya no estaba segura de qué era real. Sara debió notar mi expresión. Suavizó la voz. Laura, esto no resuelve todo automáticamente. Lo sé. Tu abogada todavía tiene que revisar todo esto. Lo sé, pero importa. Asentí. Definitivamente importaba. Esa noche manejé a casa atravesando el centro de Dayton. El tráfico avanzaba a vuelta de rueda cerca de la calle Main. La gente caminaba deprisa entre las oficinas cargando paraguas. La vida continuaba con total normalidad. Mientras tanto, toda mi perspectiva del divorcio estaba cambiando. Cuando llegué a casa, mi hijo Miguel estaba esperando. Tiene 32 años, está casado y es padre de 2 hijos. Se veía más preocupado por mí de lo que admitía. ¿Cómo te fue? Le entregué una copia de un documento. Lo leyó en silencio, luego levantó la vista. ¿Espera? ¿Qué? Espera. Eso mismo dije yo. Me miró fijamente y luego soltó una carcajada. No porque la situación fuera graciosa, sino porque era absurda. Durante años, Gerardo había presumido de su empresa en cenas familiares, carnes asadas del vecindario, eventos de la iglesia y reuniones de negocios. Miguel sacudió la cabeza. ¿Me estás diciendo que mi papá solo ha estado caminando por ahí durante 20 años actuando como el rey del castillo y el papeleo dice lo contrario? No pude evitar sonreír. Al parecer, por primera vez en meses, apareció la esperanza, no la venganza. Todavía no. Solo la esperanza. Pero la mayor sorpresa llegó a la mañana siguiente. Sara llamó antes de las 9 de la mañana. Laura, encontré algo más. Su voz sonaba diferente, más tensa, más seria. ¿Qué es? Creo que necesitas venir. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué? Una larga pausa. Luego, Sara dijo algo que lo cambió todo. Porque los registros de propiedad no son el secreto más grande. Agarré mis llaves de inmediato. ¿A qué te refieres?
La respuesta dijo, podría estar en la caja de seguridad del banco. Apenas recuerdo el trayecto en auto hacia el banco. Todo el camino, mi mente no dejaba de saltar de una posibilidad a otra. Tal vez había otro acuerdo, tal vez faltaban registros financieros, tal vez Sara había descubierto un error. El problema con la incertidumbre es que la imaginación suele correr primero hacia las peores conclusiones. Para cuando me estacioné en el estacionamiento del Fifth Third Bank, en la calle North Main, ya había inventado media docena de desastres. Sara estaba esperando cerca de la entrada. Solo eso ya me decía que algo andaba mal. Los contadores no suelen pararse afuera de los bancos con cara de angustia, al menos no los contadores jubilados. Se subió al asiento del copiloto antes de que yo pudiera bajar. «Buenos días, me asustaste». «Lo siento». «No, en serio, me asustaste». Sara suspiró. «Mejor entremos». La caja de seguridad del banco había estado allí durante décadas. Sabía que existía. Gerardo sabía que existía, pero ninguno de los dos la había tocado en años. Allá por los 90s, la usábamos para guardar registros importantes, contratos originales, escrituras de propiedad, cosas que esperábamos nunca necesitar, pero que no queríamos perder. Un empleado del banco nos escoltó a la zona de la bóveda. Unos minutos más tarde, la caja metálica estaba sobre una mesa pequeña en una habitación privada. La deslicé para abrirla. Dentro había carpetas, sobres y varios montones de papeles. Nada dramático, nada de dinero oculto ni pasaportes secretos, solo documentos, del tipo que la mayoría de la gente olvida hasta que los necesita desesperadamente. Sara comenzó de inmediato a clasificar las carpetas. Yo me uní a ella. Durante casi 45 minutos trabajamos en silencio. Luego se detuvo. «Laura». Levanté la vista. Sara sostenía un sobre sellado. Escrito al frente había 3 palabras. Paquete de reestructuración corporativa, fechado en septiembre de 1995. Se me apretó el estómago. Con cuidado lo abrió. El contenido parecía intacto. Dentro había certificados de acciones originales, acuerdos legales, anexos de propiedad y documentos de respaldo. Todo, absolutamente todo. Sara los extendió sobre la mesa. De repente, la habitación se sintió muy pequeña. Ambas empezamos a leer. 5 minutos después, entendí por qué me había llamado. 10 minutos después, comprendí por qué sonaba nerviosa. 20 minutos después, no podía hablar en absoluto, porque no había recordado los números correctamente, ni de cerca. Durante años creí vagamente que había recibido una participación significativa tras invertir mi herencia. 50%, tal vez 60%, algo así. La cifra real estaba justo frente a mí, 92%. 92. Me quedé mirando la página, luego miré otra vez y después revisé el siguiente documento. El mismo número. Los anexos de respaldo coincidían. Los certificados de acciones coincidían. El paquete de reestructuración coincidía. Todo coincidía. La participación de Gerardo en la empresa no solo era más pequeña que la mía, era minúscula. Comparada con la mía, era casi simbólica. Me recliné en la silla. Esto no puede ser correcto. Sara señaló en silencio las firmas. La mía, la de Gerardo, la del asesor corporativo, los testigos, los notarios, todos los requeridos. Cada documento debidamente ejecutado, cada documento debidamente guardado, cada documento legalmente válido. Me froté la frente. ¿Cómo puede alguien olvidar esto? Sara soltó una risita seca. A Gerardo nunca le importó el papeleo. Eso era verdad, dolorosamente verdad. Si un formulario requería más de 2 minutos de atención, Gerardo lo trataba como un castigo. En los 90s, la supervivencia le importaba más que los porcentajes de propiedad. La empresa estaba a días del desastre. Él quería salvarla. Yo aporté el dinero. Sara aportó la estructura. Los abogados aportaron los documentos. Gerardo aportó las firmas. Luego, al parecer, nunca volvió a pensar en ello. La parte extraña no fue descubrir la verdad. La parte extraña fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado la verdad allí sentada. Décadas. Solo esperando.
Al salir del banco, Sara y yo nos reunimos con mi abogada, Rebeca Medina. Rebeca había llevado casos de derecho familiar por casi 25 años. Nada la sorprendía. Al menos esa era mi impresión hasta que vio los documentos. A la mitad de la revisión se bajó los lentes de lectura. Bueno, al parecer las abogadas y las contadoras usamos la misma palabra peligrosa. ¿Cuál? Esto cambia las cosas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tanto? Rebeca me miró directamente. Muchísimo. Durante las siguientes 2 horas me explicó las implicaciones legales, la propiedad corporativa, los bienes conyugales, los derechos de voto y el control de la sociedad. El lenguaje se complicó rápidamente, pero un hecho seguía siendo simple. La idea que Gerardo tenía del divorcio se basaba en puras suposiciones. El papeleo contaba una historia muy diferente. Luego, Rebeca encontró algo más, algo que ninguna de nosotros esperaba. Comenzó con los registros de compensación. Con los años, Gerardo había tomado distribuciones cada vez más grandes de la empresa. Bonos, reembolsos de gastos, beneficios ejecutivos, asignaciones para vehículos, paquetes de compensación adicionales. La mayoría habían sido aprobados, algunos no. Rebeca frunció el ceño mientras revisaba varios registros. Esto es interesante. Sentí un vacío en el estómago. ¿Ahora qué? Ella dio un golpecito en una página. ¿Gerardo mencionó esto alguna vez? No. ¿Y este de aquí? No. ¿Y este? No. La lista seguía creciendo. Nada parecía criminal. Nada parecía dramático. Pero parecía haber años de decisiones financieras cuestionables, del tipo que se toman cuando alguien asume que tiene el control absoluto de una empresa, del tipo que se toman cuando dejas de prestar atención a las reglas corporativas. Rebeca cerró el expediente. Es posible que necesitemos una auditoría forense. La miré fijamente. ¿Crees que hizo algo malo? Ella eligió sus palabras con cuidado. Creo que se confió demasiado. Esa respuesta de alguna manera se sintió peor, porque los errores por exceso de confianza a menudo revelan el verdadero carácter de alguien. El fraude intencional es obvio, pero la soberbia crece lentamente, como el óxido. Apenas lo notas hasta que todo empieza a desmoronarse. Al manejar a casa esa noche, debí haberme sentido emocionada. En cambio, me sentí triste, profundamente triste. A pesar de todos los defectos de Gerardo, él no era un villano en mis recuerdos. Seguía siendo el hombre que ayudó a Panda a entrenar al equipo de béisbol de Miguel, el padre que cargaba a nuestra hija sobre sus hombros en las ferias del condado, el esposo que una vez pasó un sábado entero construyendo una casa en el árbol, una casa chueca, una casa muy inestable. Un lado estaba tan inclinado que nuestra hija la llamó el castillo borracho. Incluso ahora pensar en eso me hace sonreír. Gerardo no era malvado. Era arrogante, egocéntrico, descuidado. Esas cosas pueden destruir un matrimonio con la misma eficacia. Unos días después comenzó la mediación. Si nunca has pasado por una mediación de divorcio, imagina estar sentada en una habitación mientras unos extraños discuten tu vida como si fuera una transacción comercial. La casa, los bienes, las cuentas de jubilación, las propiedades, todo se reduce a números. Gerardo llegó viéndose seguro de sí mismo, casi alegre. Melissa no estaba allí, pero aún así su influencia se sentía presente. Él entró vistiendo un traje caro que yo nunca le había visto antes. Durante un descanso lo escuché hablar con alguien en el pasillo. Una vez que esto termine, finalmente podré seguir adelante. Finalmente. Como si yo fuera el obstáculo, y no 31 años de vida compartida, solo un estorbo. Dentro de la sala de mediación, Gerardo se volvió cada vez más agresivo. Presionaba para obtener condiciones favorables, cuestionaba las valuaciones, descartaba las objeciones. En un momento dado, incluso se rió. Yo construí la empresa. El mediador anotó algo. Yo no dije nada. Mantener ese silencio no fue fácil. Cada instinto me pedía corregirlo, discutir, exponerlo todo de inmediato. Pero Rebeca me había advertido. Deja que siga hablando. Así que lo hice. Al terminar la sesión, Gerardo se veía genuinamente complacido.
como un hombre que ya estaba planeando las celebraciones de su victoria. Afuera, Rebeca recogió sus carpetas. ¿Estás bien? Oh, Creo que sí. No suenas muy convencida. No lo estaba, porque la venganza suena satisfactoria en la teoría. La realidad es más complicada. Yo no estaba tratando de destruir a Gerardo. Estaba tratando de sobrevivir a él. Hay una gran diferencia. Una semana después, la jueza Leonor Watkins programó la audiencia final, el 18 de marzo. La fecha se quedó grabada en mi mente. Mientras tanto, Gerardo seguía actuando como si el resultado fuera inevitable. Mis amigos mencionaban comentarios que él había hecho. Conocidos mutuos repetían sus historias. Al parecer, se refería a la audiencia como un simple trámite. Esa palabra otra vez, un trámite. Para entonces, Rebeca, Sara y yo sabíamos algo que él no. De hecho, varias cosas. Pero la revelación más grande aún no se había presentado. Los certificados de acciones originales, los anexos de propiedad, el paquete de reestructuración, los registros de la caja de seguridad. Todo seguía esperando. And as the hearing date approached, one thought kept returning. ¿Qué cara pondría Gerardo cuando finalmente supiera la verdad? Una semana después obtendría mi respuesta. El día comenzó con lluvia. No una tormenta, solo una llovizna constante de Ohio que hacía que todo se viera gris. Me desperté hasta las 5:12 de la mañana, no por la alarma, sino porque dormir se había vuelto imposible. Bailey me siguió a la cocina mientras preparaba café. La casa se sentía extrañamente silenciosa. 31 años de matrimonio me habían entrenado para esperar a otra persona moviéndose por la mañana. La regadera abierta, una puerta de la alacena abriéndose, una voz preguntando dónde estaban las llaves del auto. Ahora solo había silencio. Me paré junto a la ventana de la cocina sosteniendo mi taza de café y vi la lluvia resbalar por el vidrio. En unas pocas horas, un capítulo de mi vida terminaría oficialmente. Curiosamente, no tenía miedo. ¿Nerviosa? Sí. ¿Triste? Absolutamente. Pero no asustada. Ese sentimiento me sorprendió. Durante meses, el miedo había sido mi compañero constante. Miedo a perder la seguridad financiera. Miedo a perder mi hogar. Miedo a descubrir que no era tan fuerte como la gente pensaba. En algún momento del camino, ese miedo simplemente se había desvanecido en silencio. A las 8:30 de la mañana, Rebeca y yo estábamos sentadas afuera de la sala 4B. Ella revisaba los documentos por última vez. Yo observaba a la gente moverse por el tribunal. Audiencias de divorcio, disputas de custodia, desacuerdos de propiedad, docenas de vidas cambiando al mismo tiempo. Gerardo llegó poco después de las 9. En el momento en que lo vi, supe que nada había cambiado. La misma confianza, la misma arrogancia, la misma certeza de que ya sabía cómo terminaba la historia. Su abogado, Marco Delgado, cargaba un portafolio grueso y se veía relajado. Gerardo me vio. Luego sonrió. No de manera cálida, ni educada. La misma expresión de superioridad que le había visto durante la mediación. Se inclinó hacia Marco y le dijo algo. Ambos hombres se rieron. Rebeca levantó la vista. ¿Estás bien? Bien. No suenas muy bien. Es que me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Miré al otro lado del pasillo. Por primera vez en meses no necesito que él me crea. Rebeca esbozó una ligera sonrisa. ¿Eso es avanzar? Unos minutos después, el alguacil abrió la sala del tribunal. Todos entraron. La audiencia comenzó. La jueza Leonor Watkins era conocida por ser justa, directa y muy difícil de impresionar. No perdió el tiempo. En cuestión de minutos, los abogados ya estaban presentando sus argumentos. El lado de Gerardo fue primero. Eso resultó ser un error. Durante casi 30 minutos, Marco pintó un retrato de Gerardo como el motor principal de Constructora Peralta, el fundador, el constructor, el que tomaba las decisiones, el contribuyente principal. En un momento, Gerardo asintió con orgullo mientras escuchaba. Casi sentí vergüenza ajena por él, casi. Luego llegó el momento que había estado rondando en mi cabeza durante semanas. Marco discutió los intereses comerciales futuros. Gerardo se acomodó en su asiento y me miró de reojo. Luego sonrió
y, con una voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca lo escucharan, dijo, "She'd be nothing without me". Las palabras cayeron exactamente como él quería, como un último insulto, como un recordatorio de quién creía que realmente importaba. Una versión más joven de mí habría reaccionado, discutido, llorado o mostrado enojo. En cambio, simplemente me quedé sentada allí, porque por primera vez yo sabía algo que él no. De hecho, sabía varias cosas. La jueza Watkins revisó algunos documentos y luego miró hacia Rebecca. Abogada. Rebecca se puso de pie. Su señoría, nos gustaría presentar pruebas adicionales. La atmósfera cambió de inmediato. Marco frunció el ceño. Gerardo dejó de sonreír. Se trajeron cajas de documentos al frente. Se organizaron las pruebas. Se distribuyeron las copias. Durante casi 20 minutos, Rebecca guió pacientemente al tribunal a través de la historia de Constructora Peralta, la crisis de financiamiento original, el paquete de reestructuración, la inversión de mi herencia, los acuerdos de propiedad, los certificados de acciones. Cada paso documentado, cada firma verídica, cada registro autenticado. Al principio, Gerardo parecía confundido, luego preocupado, después incómodo. La transformación fue gradual, como ver a alguien darse cuenta de que está parado sobre hielo muy delgado. Marco interrumpió varias veces. La jueza Watkins admitió las pruebas. Luego llamaron a declarar a Sara Nájera. Conocía a Sara desde hacía décadas. Nunca la había visto disfrutar tanto algo. No porque fuera cruel, sino porque los contadores pasan toda su carrera rogándole a la gente que preste atención al papeleo. Por una vez, el papeleo estaba ganando. Sara explicó con calma la reestructuración, la inversión de capital, los cambios de propiedad y las presentaciones corporativas. Cada respuesta fue clara, simple, innegable. Marco intentó desafiarla. Eso duró unos 5 minutos. Discutir con Sara sobre registros contables era como discutir con la ley de la gravedad. Al final, él se sentó. La sala del tribunal se quedó en absoluto silencio. La jueza Watkins revisó varias pruebas. Luego levantó la vista hacia mí, luego hacia Gerardo, y pronunció la frase que nunca olvidaré. Así que realmente no lo saben. Por un segundo, nadie se movió. Marco frunció el ceño. ¿Qué no sabemos, tu señoría? La jueza volvió a mirar los documentos y luego a Gerardo. Hizo una pausa. El silencio se sintió enorme. Ella es la socia mayoritaria. Escuché a alguien detrás de nosotros contener el aliento. Marco parpadeó. ¿Qué? La jueza Watkins señaló las pruebas. La estructura de propiedad está claramente documentada. Marco comenzó de inmediato a revisar los papeles. Rápido, cada vez más rápido. Su confianza se evaporaba con cada página. Mientras tanto, Gerardo se quedó petrificado, completamente congelado. No creo que hubiera entendido del todo lo que estaba pasando. No todavía. Luego, Sara entregó la documentación adicional, los certificados de acciones originales, el paquete de reestructuración, los anexos de propiedad, todo. Llegó el momento, el instante preciso. Vi cómo cambiaba el rostro de Gerardo. Primero confusión, luego incredulidad, después comprensión. El color se le fue de la cara. Literalmente se deslavó. Nunca se había visto algo así. El hombre parecía físicamente enfermo. La sala del tribunal permaneció en silencio. Ya nadie necesitaba explicaciones. Los documentos lo explicaban todo. Marco hojeó página tras página. Finalmente miró a Gerardo. ¿Sabías de esto? Gerardo no respondió. Marco volvió a preguntar. Nada, porque no había respuesta. Solo 30 años de suposiciones derrumbándose en tiempo real. Luego las cosas se pusieron aún peor. Rebecca presentó los registros de compensación, la documentación de gastos y los registros de gobierno corporativo. Nada criminal, nada sensacionalista, solo años de decisiones tomadas por alguien que creía que la empresa le pertenecía por completo. La jueza Watkins revisó el material con cuidado. Su expresión nunca cambió.
lo que de alguna manera lo hacía más intimidante. En un momento, Gerardo intentó hablar. Su señoría, yo construí esa empresa. La jueza asintió cortésmente. Nadie está cuestionando sus contribuciones. Luego miró los registros de propiedad. Pero la propiedad y la contribución no siempre son la misma cosa. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra cosa dicha en todo el día porque era verdad, dolorosamente verdad. Una persona puede contribuir enormemente. Una persona puede trabajar incansablemente. Una persona puede sacrificarse y, aún así, no ser dueña de lo que cree que le pertenece. La audiencia continuó por 1 hora más. Para entonces, el resultado ya estaba claro. No todos los problemas se resolvieron de inmediato, pero los cimientos de toda la estrategia de Gerardo se habían derrumbado. Luego vino un pequeño detalle que, debo admitir, todavía me hace sonreír. Gerardo se levantó abruptamente para hablar. Su rodilla golpeó la mesa del consejo. Una jarra de agua se volcó. El agua salpicó varios documentos. Marco dio un salto hacia atrás. El alguacil corrió con toallas de papel. El momento fue casi demasiado perfecto. Por primera vez en todo el día, algunas personas se rieron en voz baja. Incluso la jueza Watkins batalló para ocultar una sonrisa. Gerardo volvió a sentarse, derrotado. No enojado, no dramático, solo derrotado. Y por razones que todavía no puedo explicar del todo, no sentí triunfo, sentí alivio. Meses de ansiedad, meses de incertidumbre, meses de preguntarme si la verdad importaba, finalmente había terminado. La audiencia terminó poco después de las 3 de la tarde. Mientras la gente comenzaba a recoger los documentos, Gerardo permaneció sentado, mirando al frente, casi inmóvil. El hombre que había entrado a la sala convencido de la victoria se veía completamente diferente ahora. Me levanté, tomé mi bolso y me preparé para salir. Entonces escuché mi nombre, Laura. Me di la vuelta. Gerardo estaba parado allí. Por primera vez en meses se veía inseguro de sí mismo, como si quisiera decir algo. Tal vez disculparse, tal vez explicar, tal vez culpar a alguien. Nunca lo supe, porque después de una larga pausa, simplemente bajó la mirada y se fue. 6 meses después de la audiencia, estaba sentada en el porche trasero con una taza de café cuando mi hija llamó. Tumsis Kremesalam. Mamá. Buenos días, cariño. Te escuchas feliz. Miré al otro lado del jardín. Bailey perseguía ardillas con el mismo nulo éxito que había demostrado durante años. Los arces empezaban a cambiar de color. El otoño de Ohio había llegado. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida se sentía en paz. Creo que lo estoy, le dije. Hubo un breve silencio. Luego ella se rió. Qué bueno. Ya era hora, no estaba equivocada. Los meses posteriores al juicio habían sido sorprendentemente complicados. Las películas hacen que la venganza parezca sencilla. La vida real no. Después de la audiencia, la gente asumió que yo debía sentirme victoriosa. Algunos lo hacían por mí. De todos modos, la verdad era más compleja que eso. El divorcio se concretó varias semanas después. Las decisiones del tribunal reflejaron la estructura de propiedad documentada y las realidades financieras que finalmente habían salido a la luz. Todavía hubo negociaciones, papeleo, gastos legales, nada de finales dramáticos de película, solo abogados, contadores, firmas y plazos, muchos plazos. Oficialmente me convertí en la socia mayoritaria de control de Constructora Peralta Holdings. Incluso escribir esa frase todavía se siente extraño. Durante décadas había operado en silencio, tras bambalinas. De repente, la gente quería mi opinión. Los empleados llamaban, los gerentes programaban reuniones, los representantes del banco solicitaban conferencias. La responsabilidad se sentía más pesada de lo que esperaba. Una tarde me senté sola en mi oficina a mirar los informes financieros. La misma oficina que Gerardo había ocupado durante años. El mismo escritorio, la misma silla de piel, la misma fotografía aérea enmarcada de Dayton colgada en la pared. Miré a mi alrededor y pensé, ¿y ahora qué?
Ganar una discusión y dirigir una empresa son cosas muy diferentes. Afortunadamente, no tenía intenciones de pretender lo contrario. Durante el primer mes, contraté administración profesional, gente con experiencia, personas más inteligentes que yo en las áreas donde se requería especialización. Una lección que te enseña la edad es a saber lo que no sabes. No me interesaba convertirme en ejecutiva de la construcción de la noche a la mañana. Me interesaba proteger lo que ya existía. Esa decisión resultó ser una de las mejores elecciones que tomé. La empresa se estabilizó, los empleados se relajaron, los proyectos continuaron. La vida avanzó, no perfectamente, solo con normalidad. Y después de todo lo que pasó, lo normal se sentía maravilloso. La mayor sorpresa tuvo que ver con Gerardo. Durante meses después del juicio, casi no supe nada de él. Una parte de mí esperaba un conflicto interminable, apelaciones, discusiones, más batallas legales. En cambio, hubo principalmente silencio. Luego, una tarde, Sara pasó por mi oficina con 2 cafés. Dejó uno en mi escritorio. Me enteré de algo. Esa frase siempre me llamaba la atención. ¿Qué? Gerardo empezó otra empresa. Me recliné en la silla. Ah, Sara parecía decepcionada. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? No lo sé, más emoción. Me reí. Has pasado demasiado tiempo con abogados. La verdad era que no me sorprendía. A Gerardo le encantaba la construcción. Siempre le había gustado. Construir cosas era parte de lo que era. Unas semanas más tarde me enteré de más. Su nueva operación era más pequeña, mucho más pequeña. Un puñado de empleados, proyectos modestos, nada cercano al tamaño de Constructora Peralta, pero estaba funcionando, pagando las cuentas, creciendo poco a poco. Una noche Miguel vino a cenar y mencionó que había visto a su padre. ¿Cómo está?, le pregunté. Miguel se encogió de hombros. Honestamente parece estar bien. Esa respuesta se quedó grabada en mí. Bien. No prosperando, no colapsando, solo bien. Y para mi sorpresa, escuchar eso me hizo sentir aliviada. No decepcionada, aliviada. Durante meses había imaginado una especie de compensación emocional dramática, algún momento mágico en el que la justicia haría que todo se sintiera completo. La vida no funciona de esa manera. No hubo un solo momento clave. No hubo una línea de meta triunfal, solo una curación gradual. Poco a poco, día con día. Una mañana, me di cuenta de que no había pensado en Melissa en semanas. Otro día, noté que podía pasar manejando frente al antiguo departamento de Gerardo sin sentir enojo. Pequeñas victorias, de esas que nadie celebra, pero que son las que más importan. El momento más divertido ocurrió durante un evento de la Cámara de Comercio ese verano. Un empresario local se me acercó. Un buen tipo, de casi 70 años, muy amable. Platicamos por unos minutos. Luego, dijo algo que casi hace que me ahogue con mi café. ¿Sabes, Laura? La gente finalmente se está dando cuenta de todo lo que has contribuido todos estos años. Finalmente, casi me río. A mis 58 años, al parecer me había convertido en un éxito de la noche a la mañana. Con 30 años de retraso, más vale tarde que nunca, supongo. A medida que pasaban los meses, pasaba más tiempo reflexionando sobre lo que realmente había sucedido. El caso judicial no se trataba en realidad de porcentajes de propiedad, certificados de acciones o documentos legales. Esas cosas importaban, pero no eran el corazón de la historia. El corazón de la historia era el reconocimiento. Durante años yo había aceptado ser invisible. No porque nadie me obligara, sino porque creía que apoyar a alguien más era suficiente, y a veces lo es. Las relaciones sanas funcionan así. El problema viene cuando una persona empieza a reescribir la historia, cuando el apoyo se convierte en obligación, cuando la gratitud desaparece, cuando las contribuciones se vuelven invisibles. Ahí es donde las cosas se rompen. Una fría tarde de octubre encontré un viejo álbum de fotos en un closet. Dentro había imágenes de los primeros años. Gerardo y yo parados al lado de nuestra primera camioneta. Los niños en Cedar Point. Carnes asadas familiares. Cumpleaños. Momentos ordinarios. Me quedé sentado allí durante casi 1 hora pasando las páginas.
Sorprendentemente, no estaba enojada. Principalmente me sentía agradecida, no por el divorcio, no por la traición, sino por las lecciones. La vida me había dado una segunda oportunidad para entender mi propio valor. Mucha gente nunca tiene esa oportunidad. Cerca de la parte de atrás del álbum, encontré una fotografía de 1995, el año en que todo estuvo a punto de desmoronarse, el año en que salvamos la empresa. Gerardo estaba parado junto a una obra en construcción. Yo sostenía a un niño pequeño en la cadera. Ninguno de los dos nos veíamos glamorosos. Nos veíamos cansados, jóvenes, decididos. Por un momento sonreí porque la imagen capturaba algo importante. La empresa nunca había sido construida por una sola persona. Ni entonces, ni nunca. La diferencia era que ahora la verdad finalmente era visible. Hoy en día sigo tomando café en el porche la mayoría de las mañanas. Sigo consintiendo a Bailey. Sigo quejándome de los inviernos de Ohio. La vida no es perfecta. La de nadie lo es. Pero es honesta. Y después de todo, eso se siente suficiente. Si alguna vez te han pasado por alto, te han subestimado o te han hecho sentir más pequeña de lo que merecían tus contribuciones, espero que esta historia te recuerde algo importante. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso cuando toma años. Y si esta historia se quedó contigo, me encantaría que me acompañaras en otra ocasión para escuchar una más. A veces, las vidas más ordinarias encierran las lecciones más extraordinarias.